Martes 11 de junio del 2019. Faltan 203 días para el 20, luna en cuarto creciente, San Bernabé, Paula y Santísima Trinidad. Un día como hoy nacieron la periodista Clotilde Margarita Cordero y Guerrero. Salud y larga vida para nuestra querida Margarita Cordero. Tomás Bernabé Castro y Monegro. Abrazos al abogado combatiente don Tomás Castro y Monegro. Sociólogo y cantautor José Roldán. Diana María Vargas Peña. Nuestro querido amigo, empresario del seguro, don Moisés Augusto Enrique Franco y Llenas, hijo de un hombre limpio, una de las figuras más interesantes de la oposición de Trujillo. De eso conoce la historia el doctor José Israel Cuello. La historia de Franco en Santiago. Ese fue el de la... ¿Se te perdió algo? Yo no me sé ese cuento. Se te perdió una muchachita que se llamaba Libertad. Ese fue el autor de eso. Bernabé Cruz, ingeniero de sistema. Eritrudis Pichardo. Robert Berroa. Alan Maximiliano Montes Corsino. Yolanda Altagracia Legró. Fiordalisa Martínez, propietarios de farmacia. Voy a dar lectura a algo escrito por alguien. Dice así: Miguel de Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, capítulo 8 de la segunda parte, escribe: también viene con todo esto lo que cuentan de aquel pastor que puso fuego y abrazó el templo famoso de Diana, contado por una de las 7 maravillas del mundo, solo porque quedase vivo su nombre en los siglos venideros. Aunque se mandó que nadie le nombrase ni hiciese por palabra o por escrito mención de su nombre, porque no consiguiese el fin de su deseo, todavía se supo que se llamaba Eróstrato. ¿Por qué y para qué darle un balazo a un hombre de bien? Algunos tan insignificantes se sienten y necesitan trascender. Así sea haciendo el mal. Que no se mencione nunca su nombre de quien atentó contra la vida de uno que en propiedad se llamó a sí mismo hombre de bien. Pero el hombre de mal ya remontó y toma las páginas de los periódicos del mundo porque logró trascender hiriendo al hombre de bien, al Big Papi, a David Ortiz. Sin que este sea el último límite de nuestras significancias, apoyado en las heridas significantes del Big Papi, un pedazo de periodista destaca lo lujoso de la clínica donde fue llevado el herido y el hecho de que lo atendieran cirujanos de una estirpe honrosa que llevan el mismo nombre del tronco que les vio nacer, siendo los sucesores tercero y cuarto de algo que ya para el segundo siglo, doctor Abel González, y para honra de esta patria, donde no abundan los hombres de bien. Anónimo. No. José Israel Cuello. Claro. Vamos a dejarlo así. Eso está basado en un escrito que aparece en el periódico Hoy que dice: el ex pelotero es atendido en una lujosa clínica de la avenida Abraham Lincoln, la doctora Abel González, en la capital dominicana, donde de la noche fue intervenido por los doctores Abel González III y Abel González IV. Bien, señores, lo de David Ortiz ocupó todo lo que es prensa, todo lo que es digital, y aquí se desató una ola de imágenes por todas partes en que todo el mundo dejó de cumplir sus compromisos de solidaridad humana por estar tomando fotos y subirlas. Se olvidó que lo importante era otra cosa. Pero, siguiendo
No, y toda esa serie policíaca también de Estados Unidos como que ha hecho que la gente se sienta con una capacidad deductiva en el momento de determinar cómo pasaron las cosas, doctor. Y mucha gente ya tiene armada su historia de cómo fue, las razones y cómo sucedió. Pero a ver que ver, nada más que venga una versión oficial a corroborar si las cosas son así o no. Pero de paso también involucraron a mucha gente que no tiene que ver con eso. Mira, lo que pasa es que en medicina hay una especialidad que es el ejemplo de cómo se debe de tratar ese caso. Cuando hay una fractura de un hueso o una dislocación o un desplazamiento, no se hace por la fuerza, se coloca un instrumento que reduce y mantiene por un tiempo que esos órganos, el hueso, los músculos y los nervios, vuelvan a su lugar mediante la inmovilización, no durante la fuerza ni la reducción violenta. Entonces, cuando ocurre en esto, tú coges todo eso y lo desilvana, lo suelta, lo desarma, y comienzan a oír todas las versiones habidas y por haber, donde decirla solamente lo que se ha dicho, lo que da es vergüenza, porque hay un hecho y en torno a ese hecho tú lo tuerces, lo reduces, lo llevas por donde tú quieras. No puede ser así, no puede ser. Tú tienes que ver primero el caso allá en el lugar, en el ensanche Osama, lo que pasó. Después, los hechos que siguieron, cómo se desenvolvió la prensa durante esas 24 horas, cuáles fueron las versiones y finalmente el trato que le dieron a esa información y a ese caso en Estados Unidos y sobre todo la prensa norteamericana y en Boston. Y yo digo, tú no puedes controlar todas esas cosas, no se pueden controlar, porque tú coges y le hicieron un tuit de Donald Trump, que después dijeron que eso no lo escribió Donald Trump. No. Hasta ahí llegó, porque la inseguridad ciudadana fue la que tuvo la culpa de lo que pasó, ¿verdad? Se manipula en función de los intereses de la gente, de lo que la gente quiere que se diga. Como también es una barbaridad reducir a un lío de faldas un asunto que tiene que ver con una agresión contra una persona que por los méritos acumulados ni siquiera tiene que andar con escolta, porque es tan querido por todo el mundo que se supone él mismo está consciente de lo que significa para su país. Sobre las causas, yo creo que ya está, no claro, no, bastante claro. Ahora, si se quiere buscar, está claro lo que pasó. Y Manny Ramírez, en una frase que dijo, le puso la tapa al pomo, pero en 2 líneas, ¿verdad? Dijo, Dios te dio una segunda oportunidad, espero que la aproveches. Ya. Bien, señores, tenemos la frase de doña Lourdes que hoy se titula. Bien, el caso de los casos. Más de una vez escuchamos a nuestros jóvenes decir, no me gusta la gramática, la odio. Sin embargo, cuando estudiamos otras lenguas, nos damos cuenta cuán necesario era prestar atención a nuestros profesores y disfrutar nuestra clase de español. Recuerdo a Orlando Martínez, quien como estudioso y lector consuetudinario, aprendí en aquellos años, poco antes de su muerte, el francés. Lo recuerdo con sus lentes, de quien ha leído muchas páginas y su lacónico hablar. Lourdes, ¿qué son los casos en español? De momento recordé al querido profesor de latín, Monseñor Roque Adames, que si rosa rosarum, etc. Me apresuré a explicarle que el caso es propio de palabras que al realizar distintos oficios en la oración admiten cambios de letras, fundamentalmente en su terminación.
El nombre en español, gracias a Dios, no sufre esas alteraciones y por tanto solo el pronombre modifica su estructura cambiando la mayoría de las veces una palabra por otra. Así decimos, recordando de nuevo a Monseñor, la rosa tiene espinas, las espinas de la rosa. Le regalo una rosa, a la rosa le quitaron las espinas. Con una rosa en las manos, se presentó el enamorado ante su novia. Tratemos de utilizar cualquier pronombre personal tal y como lo hemos hecho con la rosa. Él lloró, lo lloraron, le otorgaron muchos honores, se los otorgaron. Estuvo satisfecho consigo mismo. ¿Están lo, le, se, sí en lugar de él? Claro que sí. Sí, quizás cuando hablamos no nos percatamos de esas formas que siempre están en lugar de personas o cosas que se han mencionado antes. Así, si decimos enviaron los expedientes al juzgado, sería lo mismo que los enviaron al juzgado. O la policía encarceló ciudadanos inocentes, sería lo mismo que decir los encarceló. Así me es lo mismo que yo y que mi, tú, su igual a te y a ti. Se puede estar en lugar de él, de ella, de ellos. Se puede estar en lugar de él, de ella, de ellos, ellas, etc. Representan los pronombres, pero desempeñarán oficios diferentes en la oración. ¿Usamos las variantes pronominales correctamente? En general, pienso que debemos poner mayor atención al nombre que reemplazan, al género y al número del antecedente, principalmente cuando hablamos, cuidar las eses en les, cuando debe llevarla. Veamos estos dos ejemplos. Le reenviaron la causa, evidentemente a él. Les prometieron nuevos juicios, a ellos. Además de los personales hay otros pronombres. Recordar también que el pronombre lo es realmente cuando sustituye al nombre y denota a la vez las personas gramaticales, pues esas palabras, denominadas pronombres cuando acompañan al nombre, se convierten en adjetivos. Todo pronombre está en lugar de un nombre y debe conservar el género y el número del nombre al cual hacemos referencia. No así los neutros, que no tienen género ni número. Y un consejo final a las secretarias. Si es vocativo, es señores. Todas las variantes que se les refieran deben ir en plural. Les ratificamos, les saluda, les entregamos. Pongamos caso en el uso de los casos, porque de lo contrario no tendría mucho caso haber escrito esta cartita. 31 de mayo de 1987. El libro está disponible para las personas que lo buscan, fácil a su alcance, está en Amazon. Lo pueden buscar como pautas, usos y costumbres en el lenguaje dominicano y lo pueden descargar. Muchas veces, esto que voy a decir, quiero decir que no es de mi propia inspiración. Esto es producto de un profesor que tuve el privilegio de recibir enseñanza de él durante 3 años consecutivos. Él fue profesor mío en el 2º, 3º y 4º año de bachillerato. Naturalmente las comunes al bachillerato que hice. Se trata de en aquel momento era el hermano Raúl Peguero. Luego era el hermano Antonio, después se convirtió en el padre Raúl Peguero, fundador del Colegio San Juan Bautista. ¿Qué aprendimos de él? Él tenía una particularidad. Cuando uno ve esto que escribe doña Lourdes, la pregunta que uno se hace, ¿y de dónde sale la educación de Lourdes Camilo? ¿Producto de qué? Y él tenía una intuición. Cuando llegaba un muchacho nuevo, le decía, usted viene del instituto escuela. Hermano, ¿y por qué usted dice? Ese muchacho me parece que viene del instituto escuela. El instituto escuela era un instituto que parece que enseñaban muy bien, alfabetizaban. Y él lo identificaba. Pero cuando hablábamos con muchachas
ya al final del bachillerato. Le decía, usted está en el GREC. Ella es del GREC. Ella es del GREC. Y cuando era de los pueblos, usted tenía que los que se graduaban en Asua, en el Ceibo, creo que en Pimentel o Castillo, óyeme, tenían una educación, una formación que él lo identificaba. Usted es Asua, porque habían profesores en esa comunidad. Bueno, Santiago no, porque Santiago ya era una ciudad grande. Pero también estaba el Instituto Santiago, estaba una escuela comercial que la dirigía el padre de José Israel. Y lo que te quiero decir es que no es que lo de antes era mejor, sino que al ser más pequeño, pues teníamos la posibilidad de... José llegó, y yo le quiero preguntar, José, cuando él decía instituto, escuela o GREC, ¿qué era lo que diferenciaba esas instituciones del resto? El Instituto Escuela se diferenciaba porque fue la entidad educativa que acogió en su seno. ¿Qué? La entidad educativa dominicana que acogió en su seno más exiliados republicanos españoles. Ah, ya. Era un centro de no solamente del talento de los republicanos, sino del privilegio que tuvo la República Dominicana de recibir aquí a los creadores de la nueva escuela española. Entonces, Sabrás, Malaquías. Bueno, Sabrás tenía nivel universitario. Sabrás era profesor universitario en España y desde el primer momento fue profesor universitario aquí. Malaquías estuvo en Barahona muchos años. Ajá. Y luego vino aquí a la universidad. Pero ahí en el colegio, en el Instituto Escuela, hubo una familia que luego la trasladaron a Washington. Se fueron a Washington a trabajar en el sistema educativo americano. Yo no recuerdo los nombres y es lamentable que uno se olvide de nombres que no deben olvidarse. Porque no es justo que además nos olvidemos de ellos. Entonces tenía como origen que muchos de los republicanos... Muchos profesores... Entonces había una buena... El caso del GREC, ¿qué era el GREC que era tan diferente del resto de las escuelas? Otro beneficio de la migración selectiva. Doña Rosa. Doña Rosa llegó aquí, era peruana. ¿Ella era peruana? Peruana de nacimiento. Llegó aquí relativamente joven, fundó el Instituto GREC, pero ella tenía una formación por encima del nivel de los dominicanos. Y una cosa es la formación básica necesaria para todo, otra cosa es la pedagógica, la capacidad de enseñar, la capacidad de transmitir el conocimiento. Eso es intrínseco del individuo, es un problema de vocación. No es un porque tú a veces recuerdas más a un profesor de primaria que a un profesor de lo que tuviste el reto ahí. En la normal había profesores que fueron famosos, ¿verdad? No por su disciplina solamente, sino también por lo que ellos enseñaban. Pero en los pueblos, cuando tú, oye, que él te decía, usted es de Asua, que ahí habían profesores como que formaron generaciones y lo enseñaron a hablar y a escribir, ¿verdad? Probablemente. Habían profesores con picos. En San Juan de la Maguana había un profesor de... No, ahí los Garridos terminaron siendo ministros y eran profesores en San Juan. Joaquín y Víctor. Y hubo profesores de matemáticas, por ejemplo, en los pueblos, que nunca vinieron a la capital a estudiar ingeniería. Se quedaron por allá. Se quedaron como profesores de matemáticas. En Santiago había un negrito, Abinader, que fue profesor de primaria mío, en el 8º curso de matemáticas. Era profesor de la Escuela Normal de Santiago. Y así por el estilo, otras personalidades. Eran gente que enseñaba. O sea, no es que sabía solamente, sino que sabía enseñar. Porque hay mucha gente que sabe cosas, pero no sabe enseñarlas. Sí, eso que tú estás diciendo es
algo que se ha discutido mucho. ¿Cuál es el mejor profesor? Primero, el que conoce la materia, porque aquí hay personas que se buscan un magisterio por razones de vivir, de consumo. Aterrizando en el día de hoy, hay una resistencia enorme en el sistema educativo dominicano a las inmigraciones. O sea, tiene un celo enorme de que el puentecito de trabajo se ha ocupado por eso. Pero nosotros pudimos haber conseguido aprovecharnos primero de Cuba, después nos pudimos aprovechar de España cuando la crisis, que había mucho desempleo, y ahora de Venezuela. Oye, antes de Chile y de Argentina y de Brasil. Bueno, de Chile. Cada vez que hubo una dictadura de fueron a dar a todas partes. De Uruguay, se metieron en los organismos internacionales, la mayoría. No, en todas partes, en el mundo entero. Los chilenos se regaron en la humanidad. Hay chilenos que se quedaron a vivir en Suecia, en países muy extraños en su vida. Y aquí muy pocos chilenos llegaron, muy pocos chilenos, en esa tragedia enorme que vivió Chile bajo Pinochet. Soy testigo de excepción de una necedad de la UAS, de la primera época del bendito movimiento renovador, en que un profesor, creo que Trejo, de Argentina, estaba discutiendo para venir al país a trabajar en medio de la dictadura terrible esa de Argentina. Y el debate era por $25 mensuales, más o menos. Ya. Se lo llevó México y allá murió, profesor de matemáticas. En un momento que la UAS había perdido a Moza Braz, que había retornado a España. Porque don Amós, que habiendo sido diputado socialista por Huelva y profesor de universidad, tuvo que exiliarse aquí. Pero luego logró entrar ya con Franco, todavía con Franco en el poder, lo aceptaron, claro, olvidado. Y tuve la dicha de convivir con él, habiendo sido mi profesor aquí, de convivir con él en Madrid cuando fui al exilio. De manera que ese tipo de renovación del conocimiento, que significa la inmigración, no se está manejando profesionalmente en el país. Bien. Con todas sus perversidades, las inmigraciones del régimen de Trujillo, en los judíos de Sosúa y en los republicanos españoles que estuvieron en todo el país, pero luego se concentraron más en la capital, porque era lógico, fueron dos inmigraciones muy saludables. Y uno se llena de orgullo cuando lee una novela histórica de Francia y dice, un judío diciéndole a otro, conseguí la visa en el consulado dominicano. Aunque uno sepa que ahí Rubirosa le cobraba cuarto, que Vigilio Trujillo, que era el jefe de todo, le cobraba cuarto, y que algunos hasta le robaron lo que entregaron para que le trajeran, y que a más de uno lo tiraron del avión de Rubirosa al aire, a la calle. Esa inmigración cambió este país. Esa inmigración de los judíos y de los republicanos españoles cambió este país. Por eso es que tú ves que se tachonó el conocimiento y habían dos españoles de eso allá donde está el ferrocarril ahí en Hostos, por allá, por Pimentel y Castillo. Sí, de ahí salieron gente que ha sido muy de nivel alto en la cultura dominicana. Ese que preside el VHD, que es ingeniero con posgrado en Illinois. ¿Quién? El presidente del VHD. Ese de ahí. Y es de por ahí. Y es ¿Cómo es que se llama? De Pimentel. Es un árabe él, ¿cómo es? ¿Es Molina Checa? Molina Checar. Molina Checar. Molina Checar. Sí. Y Manolito Mora Serrano, sí. Freddy Gatón es de ahí. Sí. Bien. Antes de seguir, que nos están pidiendo que José Israel hable un poquito de el caso de Huawei. ¿Cómo Huawei? De la Huawei. De Huawei. Bueno, antes de eso, quisiera decir lo siguiente.
hay cosas que a nosotros nos sugieren. Andamos por la calle, hablen de esto, hablen de aquello. Miren, en el día de ayer apareció una información de que un senador, el senador Rubio, se sumaba a las voces que se oponían a la reelección. Es un derecho y no tiene nada de malo que eso ocurra. Sin embargo, la persona que le llamó la atención, caramba, pero es que ahora como que hay mucha opinión personal de legisladores sobre temas domésticos. Yo, mira, fuera de la globalización, conversábamos acerca de lo que es la solidaridad internacional. Miren, hay modalidades. Lo primero es que se utilizaban mandar informaciones a medios amigos en el exterior para que de allá para acá la tiren. ¿Tú entiendes lo que es eso, verdad? Tú creabas una situación, la tirabas para allá y venía de allá para acá. Lo dijo el New York Times. Si tú tenías amigos en el país o en el New York Times, venía. Hay otra modalidad que nosotros la vimos, que fue aquí en el 78. El Mario Soares vino aquí y marchó con Peña Gómez en un barrio en apoyo al PRD en contra de la campaña de Balaguer a favor de Guzmán. Eso todo el mundo lo acuerda. Eso es algo que no es nuevo. Cuando el doctor Fernández, que, óigame, 8 años más 4 años, hizo relaciones con muchos intelectuales, con muchos presidentes, con muchas personas importantes, que hoy le dan una manito. Eso está bien, eso no tiene nada de malo, es normal. Ahora, como también no cambia las cosas, porque llega un momento en que hay un valladar en que el pronunciamiento no cambia los hechos de un país. Se necesitan otras cosas. Nosotros tuvimos 32 años en que el exilio se abrazaba en Navidad y decía que el año que viene nos felicitemos en Santo Domingo. Y se pasaron 30 años felicitándose, hasta que un día el asunto terminó diferente. No fue con Navidad. Le robaron el juego. ¿Verdad? Entonces, quería decir, igual que Leonel tiene un grupo de intelectuales que no son PLDistas, que no están identificados como, pero son amigos del presidente. Y de vez en cuando aparecen con una serie de artículos, de pronunciamiento y de cosas. Pero eso es normal. Danilo aparece hoy con Chinchilla. ¿Por qué? Porque ella tuvo en el primer periodo coincidían como presidentes. De manera que eso no tiene nada de raro. Pero, Julito, está pasando algo preocupante, y porque es concomitante. Esto de David Ortiz eleva a una potencia muy alta el descrédito nacional. Ya se están manejando razones de seguridad, razones de ambiente dañado. A eso se agrega unas muertes en unos hospitales, en unos centros turísticos que, o lo precede, que se han manejado muy mal. Porque nadie se va a creer que a una pareja de esposos le da al mismo tiempo un ataque cerebral. Nadie se lo va a creer. Eso no coincide. Tú puedes matar en un carro junto con otro. Pero que te dé un ataque cerebral a ti y aparezcan muertos los dos, mentira. Ese hotel se situó mal y hay que reconocerlo porque está a la orilla de la desembocadura del Soco, que está altamente contaminada y se han producido daños que no solamente de ese matrimonio, sino de otras personas en condiciones de resultados semejantes. Y eso hay que manejarlo con la verdad. Eso no se puede seguir hablando mentiras de que a una mujer le cayeron a golpe en el propio espacio del hotel, un delincuente que no aparece, que los otros le dio un ataque cerebral al mismo tiempo. No, eso no. Hay que reconocer lo que está pasando y corregirlo. Con la mentira no se va a ninguna parte. Y agrégale a esto la perversidad de algunos, que nacieron perversos y no alguien lo va a arreglar, de estar manejando a través de influencia internacional propia
cosas que provocan efectos dañinos al país entero, no una realidad política. Porque jugar con el turismo en este país es jugar con el empleo y el trabajo de una gran cantidad de personas. Ayer Canadá publica unas advertencias a los canadienses y tiene una cosa interesante, y es que en los 22 países que ellos mencionan, en cada uno señalan de qué tienen que cuidar. No le dicen no vayan, sino si vas a ir a un país en donde hay Zika. Si vas a ir a un país donde hay influenza. Si vas a un país es un país que tiene un problema, y es que se han dedicado a cometer actos delictivos de pequeño monto. Hasta eso le dicen a uno de los países señalados. Y cada uno tiene un señalamiento. Eso que está diciendo José se refiere, y yo pensé, no sé por qué, cuando vi que los dos murieron en una habitación de la misma, digo, caramba, me recuerda el caso aquel de unos señores, de que no se llaman Los Años Dorados, una película muy buena en que dos viejitos ya cansados de vivir se meten en el carro y abren meten el mofle adentro del carro y aspiran el CO2, que es una forma que es no violenta de morirse. Benignamente. Y me digo, caramba, como dice José, tú te puedes matar en un carro, en un accidente, mueren los dos, chocan. Pero, ¿qué cosa puede producir un infarto al mismo tiempo a dos personas? O un paro cardíaco. Un pacto suicida. Podría ser irse al Caribe a morirse felizmente en una cabaña. Todo eso puede ser. Pero lo que está diciendo José no es que sea ese. O al Nuevo Diario. Al Caribe o al Nuevo Diario, ¿no? ¿Verdad? Sí. Al Caribe, al Listín. Sí. Bien. Señor José Huawei. Bueno, el ministro del Tesoro norteamericano, que está ahí prestado por un tiempo por una empresa financiera de Goldman Sachs, ya admitió que las discusiones sobre Hawái son de seguridad nacional y no están relacionadas en nada con el comercio. Y el problema no es de seguridad nacional, sino que Estados Unidos, lamentablemente, en un ramo del conocimiento se quedó atrás. Eso es todo, se quedó atrás. Lo que ellos tienen que ponerse al día es muy fácil. Ellos se pusieron al día en la bomba atómica, que era más difícil. Bueno. Digo, y en la carrera espacial. Ellos se pusieron al día. Yo recuerdo cuando salió hasta Pototo y Filomeno cantaron cuando salió el Sputnik soviético. Con un lente potente se ve claramente que el satélite no lleva gente. Eso fue un acontecimiento mundial. Entonces los americanos se quedaron atrás y después los rusos tuvieron que esconder. Y hace 50 años. En esta semana hace 50 años de viaje a la luna de los americanos. La prensa soviética no publicó una palabra de eso. La radio no dijo nada de que los americanos habían llegado a la luna antes que ellos. Bueno, los americanos se pusieron al día. Lo que ellos tienen que ahora es ponerse al día con el G5, que yo no entiendo mucho lo que es. El G5 es. El 5G, el 5G. El 5G, sí, hay G5 y el 5G. Bien. Bueno, ellos tienen que ponerse al día con eso. Más nada, pero dejarse de estar dañando el mundo. Hay un premio Nobel que hace una advertencia ayer que dice que meter en los conflictos mundiales el problema del comercio hace más daño que los conflictos mismos. Y Trump es experto. Repítelo, ¿cómo es? Que meter en los conflictos mundiales de carácter político los problemas, el libre comercio, la libertad de comercio, que ha significado la expansión de la economía del mundo entero, hace más daño que el conflicto mismo. Bueno, ayer justamente, sí, bueno, pero es que Trump sigue, mientras tanto, a pesar de que rehusó cobrar salario por asesorar al presidente,
el yerno de Donald Trump ha aumentado notablemente sus ingresos mientras ha trabajado en la Casa Blanca gracias a ingresos procedentes del paraíso fiscal de Islas Caimán y de Arabia Saudí en una empresa inmobiliaria que fundó en 2014 con su hermano y un ejecutivo también de Goldman Sachs, igual que el ministro de Economía. El diario The Guardian en inglés, que ha revelado esta información, afirma que la empresa ha ingresado $90 millones desde que Jared Kushner comenzó a trabajar con su mujer Ivanka Trump al servicio del presidente hace 2 años. A diferencia de anteriores presidencias, Trump y su yerno ni han desinvertido ni han puesto en manos, o sea, no se han desinteresado de las empresas, ni han puesto en manos de fideicomisos sus participaciones en las empresas donde tienen sus fortunas. Bueno. Y aquí, mientras tanto, aparecen ciertas opiniones sin fines de lucro, pero con fines de cargos. Con respecto al yerno de Donald Trump, yo quiero decir lo siguiente. En Estados Unidos, no sé si es una ley o una costumbre, creo que es la ley. Y dice que un presidente de la República, durante el tiempo que ejerza el poder, no puede iniciar actividades productivas porque se deduce que podía ser beneficiado por la posición. Pero además sí, que su tiempo está pagado para el 100% de sus pero posibilidades. le permiten, si tienen algún tipo de actividad, de continuarla, siempre y cuando la pongan en manos de otras administraciones, porque se supone que un presidente tiene que trabajar 24 horas para la nación que lo eligió. Esto trajo un conflicto a un empresario no muy ortodoxo como Donald Trump, que ha tenido historia hasta de quiebras que fueron discutidas y que en cierta forma nos afectó a nosotros. Dentro de los planes de desarrollo inmobiliario, él intervino en 3 países invirtiendo. Era México, Panamá y República Dominicana. Aquí no invirtió un centavo. Pero en República Dominicana no invirtió dinero porque lo que usó fue el nombre. Eso terminó mal porque no hubo un final feliz. Primero porque el proyecto fracasó y el Banco de Reservas fue que se perjudicó porque financió una parte de ese proyecto. En ese proyecto, en un día, el nombre de Donald Trump vendió más de $200 millones en tierra. Eso también trajo problemas de las comisiones que los desarrolladores del programa tenían que pagarle a Donald Trump y había un litigio pendiente. Cuando se comienza a mencionar a Donald Trump, el litigio estaba al rojo vivo, pero en la medida que Donald Trump comenzaba a tener posibilidades, ocurrió algo y fue lo siguiente. Él mandó a ese señor que dice ese escrito ahí, que es su yerno, a hablar con los desarrolladores para habilitar el proyecto y arreglar las cosas de manera que apareciera que ese proyecto estaba vigente desde mucho antes de Donald Trump ser candidato o precandidato presidente, y habilitaron el asunto. Es decir, que el farallón Trump no se desarrolló más porque el Banco de Reserva tiene en sus archivos y en los títulos de las propiedades que ellos tuvieron que ejecutar. Por eso, yo no me explico por qué Donald Trump a veces, y yo creo que no es él, por eso es que creo que el tuit de ayer no es de él, que no es porque de él. no le interesa que el turismo aquí se dañe, porque él tiene intereses pero es que aquí. ese tuit no es de él, no se fue a la cuenta de él y no tuiteó de eso en ningún momento. Yo quisiera poner una teoría para Él que... nunca hizo inversiones en el país.
que no invirtió nada, José, tenía unas comisiones por cobrar porque usó el nombre. Exacto, ya cobró. No, bueno, porque llegaron al acuerdo y le pagaron. Bien, el asunto es el siguiente. Hay un problema que ayer lo de David lo tapó un poco. Y me llamó la atención ver la actividad del ministro de Obras Públicas, que es muy amigo de nosotros, que salió como un gallito. Que salió premiado. Salió como un gallito. Yo quiero que tú te sientas en el tribunal como el gran juez y me juzgue esa teoría absurda que yo voy a plantear. Y lo digo porque en este set el único que no es objetivo ni imparcial soy yo. Aquí todo el mundo es objetivo, imparcial y apartidista. Miren, cuando yo vi a Gonzalo Castillo ayer decirle a los dos ministros, señores, cállense y esperen que el presidente diga si ustedes trabajan para el presidente. No. En el día de ayer para mí apareció un nuevo plan de los 3 o 4 que tiene Danilo. Primero, modificar la Constitución para convertirme en candidato presidencial del PLD. No es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. No se le facilitaría tanto. Segundo, ¿de cuánto cuesta cambiar la Constitución? Es otra cosa. Eso aparece. Déjame hacerte el cuento. El otro es, yo quiero una habilitación y quiero una cuota de poder. Y Leonel, si tiene que ganar, que gane, pero partido, Congreso, y yo quiero estar habilitado para el 24. Pero si se habilita se queda, dice Leonel. No, además el 24 también es mío. Bien. ¿Cuál otra opción? Bueno, con habilitación, con aprobación o sin aprobación. Yo voy a la convención con un candidato, un candidato. Los 5 que le dije que vayan y que desarrollen sus actividades, no tienen, son buenos, son populares, pero no tienen la suficiente base para poderle ganar una convención a Leonel. Tengo que crear una candidatura que le pueda ganar a Leonel y que yo la dirija. Gonzalo Castillo, ayer fue lo que yo vi. Pero tampoco es fácil. Si Gonzalo va con Leonel y Leonel le gana, entonces tendría que ir a la última opción, que es apoyar a Hipólito Mejía en la oposición, haciéndose el de la vista gorda y no apoyando su partido. Esas serían las posibilidades. Ahora, ¿qué pasa? Que el PRM tendría que esperar el desarrollo del PLD para decir si es Luis o si es Hipólito. Porque si es Hipólito y Danilo se va a favor, posiblemente, en una segunda vuelta, gane el PRM a su orden. Cuando vi esa noticia ayer en la prensa, en que Gonzalo Castillo categóricamente le llama la atención a las disidencias recientes de agregados no recientes, me di cuenta del gesto del presidente Fernández el día que Gonzalo Castillo ascendió sin picar en el comité central al comité político. Por cortesía, Gonzalo Castillo lo saluda. Usted es Gonzalo Castillo. Estamos jugando al tapado mexicano aquí. Es el tapado mexicano que se va destapando. Estamos aquí, ¿verdad? No es en México. País más grande, es un patio. Es el tapado, Gonzalo. Es el gallo tapado. El gallo tapado. Bueno, y tú sabes lo que significa el tapado, ¿verdad? Sí. Cualquier día tú verás. Borrón, 50 nuevas.
posiblemente cualquier día de ese aparezca Pepín, no Corripio, no. El jefe de gabinete de El jefe de gabinete como ministro No, de jefe de gabinete, no, viceministro. viceministro y jefe de gabinete de Obras Públicas como ministro de Obras Públicas. Y No, pero el eso gallo cuando- se destape. Eso es para cuando lo destapen, que sea. Y además yo voy a decir una cosa, ya es hora de, porque la gente piensa como que Leonel y Danilo son Pino Nuevo y que Balaguer y Juan Bosch eran los viejos. Ya esos se murieron, ya los viejos son estos dos. Los viejos son estos dos y eso mucha gente no lo percibe. Que esos dos señores tienen... ¿Cuándo fue que Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados? Fue en los 80, yo creo. No, los 90. 94. Él renuncia para ser ministro. Él renuncia para ser, bueno, 94 96. Pero del 94 yo creo que hacen 6 y 20. 24. 24 años, ¿verdad? Ya estos muchachos ya han votado 2 veces los que nacieron en ese año. 2 veces han votado, ¿verdad? Y quedan pocos vivos que hayan votado por Juan Bosch alguna vez. No. Vamos entonces, Carlos, a ver. Pues, señores, vamos.